Eh, Me presento, para los que no me conocen, los que no nos hemos visto, yo soy la profesora Margarita, soy la profesora jefe del primero D y aparte la profesora de historia de todos los primeros medios, ¿ya? Primero A, B, C y D. Y junto con el profesor Sebastián vamos a estar acompañándolo, ¿cierto?, en estas clases de estudios sociales que vamos a tener todos los días jueves. Para los que preguntaban el horario, todas las clases son de las 20 horas hasta las 21 horas. ¿Ya? Porque algunos me decían, profesora, nos vamos a la clase a las 8 de la mañana. Entonces, primero quiero que me cuenten cómo están. El que quiera ahí opinar puede activar su micrófono para que me cuenten cómo están hoy día, con harto ánimo, están ahí, no sé, no saben mucho del tema, de la clase, han estado en clases de historia ya conmigo, ¿no? Cuéntenme un poquito, el que quiera. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Jorge. Sí, estaba leyendo los apuntes. Estos los que mandaron hoy día, ¿cierto? Sí. Ya el Sí, tema de la llegada del hombre al continente americano, parece que era. sí, Algo estaba viendo. siempre, nosotros, Jorge, yo siempre cuando, bueno, y todos los profesores, vamos, antes de comenzar la clase, les vamos a enviar el PPT que vamos a utilizar en la clase para que les sirva como apoyo y también la guía de trabajo. Ojo, no es necesario que responda la guía de inmediato, ya es con tiempo, pero se la enviamos de todas maneras para que ahí ustedes la puedan revisar y no estar a última hora, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Entonces, chiquillos, Profe, dígame. disculpe que la moleste. Vamos. Sabe que yo soy nueva, entonces por eso yo estoy recién metiéndome a la clase. ¿Quién me está hablando? Ah, Lorena. Lorena. Ya, Lorena, no. ¿Cómo? ¿Profesora? ¿Me escucha? Sí. No le escucho, ahora Ya. sí le escucho. Espera un poquito, Jocelyn. Lorena, le cuento que llegó en el momento preciso porque hoy día empezamos con los contenidos de primero medio, así que no hay ningún problema, ¿ya? Ya, gracias. Y me queda Jocelyn, Gracias. que me va a preguntar algo. Ya, Dígame, Jocelyn. sí, buenas tardes, profesora. ¿Sabe que tenía una duda respecto a las guías que enviaron ahora hace poco al grupo? ¿Ya? ¿Esas son guías que se hacen y se envían a usted o son como para que uno vaya reforzando un poquito? Sí, mire, yo les voy a explicar todo eso de la guía, pero cuando terminemos la clase, porque de hecho les voy a mostrar la guía que envié para que la puedan ver, la vamos a compartir y ahí les voy a explicar cómo es todo ese tejimaneje ahí de la guía, ¿ya? Así que si se me olvida, me recuerda al final, pero lo vamos a ver, ¿ya? Ok, ya. Entonces, muchachos, vamos a... Bueno, primero, recordarle, por supuesto, los canales de atención. Recuerden que nosotros en el colegio trabajamos con un Facebook, ¿cierto? El Colegio San Alfonso Vespertina, con el Instagram del colegio, con el canal de YouTube donde se están siguiendo todas estas clases, porque las estamos grabando para que el que no pudo asistir, y por supuesto la página del colegio, que ahí está toda la información, muchachos. Así que eso es súper importante. Entonces ahora yo voy a compartir aquí un PPT, ustedes me van a decir si lo ven, espérenme un poquito. A ver, ya. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. sí. Sí se ve. Ya, Sí perfecto. se ve, profe, sí se ve. Ya, vamos apagando los micrófonos entonces, vamos a ir conversando y a medida que yo les vaya preguntando de repente cositas, el que quiero opinar ahí, hay una cosita que dice levantar mano o me preguntan, no hay ningún problema, ya, pero tratemos siempre de dejar lo que son las dudas hasta el final o a no ser que yo ponga ahí pausa y vamos conversando un poquito. Entonces, muchachos, preparé un PPT especialmente para ustedes, ¿cierto? Hoy día estamos a jueves 1 de abril y esta sería la clase número 2. Para los nuevos, los que están recién entrando, sería la clase número 1 online, ¿cierto? La clase número 2, ¿por qué? Porque nosotros hicimos 2 primeras clases, una con la presentación, ¿cierto? Y la segunda hablamos como en temas generales de lo que era la cronología de la humanidad, que se los voy a explicar en la guía de trabajo porque ahí aparece una partecita que nos va a servir mucho, ¿ya? Eso era más que nada para ubicarnos nosotros geográficamente. Como les decía, desde hoy ya comienza lo que es la asignatura propiamente tal. Entonces, chiquillos, déjenme minimizar esto por acá. Ahí sí. El objetivo de hoy día, muchachos, de la clase de hoy es reconocer los precedentes generales de las civilizaciones prehispánicas de América. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya, chiquillos? No tienen para qué anotar nada porque recuerden que esto se va a grabar y aparte yo les mandé el PPT, así que no hay problema. Ya, sigo avanzando. Entonces, primero, muchachos, vamos a partir, ¿cierto?, hablando del origen del hombre americano. Yo les decía que
para nosotros es súper importante el tema de tener que estudiar, ¿cierto?, lo que es la historia y sobre todo la historia de América, perdón, y saber y poder entender cómo fue que el hombre, ¿cierto?, llega a tierra americana y empieza a desarrollarse, ¿cierto? Empieza a formar lo que es su propia cultura de estos pueblos ya netamente americanos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver hoy día son estas teorías, ¿cierto?, del origen del hombre americano. ¿Cuáles? ¿Cómo llega el hombre a América? Hay un montón de teorías, yo les había comentado la otra vez que hay muchas teorías, pero hay tres que son como las más importantes, ¿ya? Las que más se asemejan, las que más tienen las más creíbles, por decirlo así, ¿ya? Entonces decimos, por supuesto, como dice ahí, ¿cierto?, la antropología, que es el estudio de todo lo que es la realidad humana, ¿cierto?, de este hombre que habita en un lugar, que se asienta en un lugar específico, ha demostrado, que dice que el último de los actuales continentes en ser colonizado, dicen que fue América, ¿ya? Recuerden que son teorías, que son varias historias. Yo les comentaba también en la última clase que nos vimos, que nunca hay una sola historia, son muchas historias, solamente depende de quién es la persona que cuenta y escribe esa historia, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver aquí algunas teorías de algunos personajes o historiadores que escribieron esta historia. Entonces, nos hacemos, ¿cierto?, la pregunta, chiquillos, de quién eran estos primeros americanos que nacieron o que comenzaron, ¿cierto?, a desarrollarse en estas tierras americanas. ¿Cómo llegaron? Entonces aquí donde aparecen, déjenme minimizar esto, aquí, donde aparecen, ¿cierto?, estas tres teorías que son las que vamos a estudiar el día de hoy. Que está primero lo que es la teoría planteada por don Alex, que yo le digo Alex porque me cuesta pronunciar el inglés, chiquillos, por si acaso, ya que es la teoría de Berín, que ahí la vamos a revisar. Está también la teoría vamos apagando el micrófono, muchachos, para que no se acople, ¿ya? La teoría planteada por don Paul Rivet, ¿cierto?, que es la teoría transpacífica, y también vamos a ver lo que es la teoría planteada por Méndez Correa, que es la teoría transantártica. Vamos a revisar estas tres teorías para ver, ¿cierto?, cómo fue que el hombre empieza a habitar estos territorios americanos. Entonces, avanzamos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Me pueden hacer ahí con el dedo, abajo, arriba? ¿Bien? Ya, perfecto. Entonces, la teoría de don Alex, como les decía yo, ¿cierto? Déjenme ver aquí que me falta que se vea el mapa. Ahí sí. Dice que estos pequeños grupos, ¿cierto?, de personas o de seres humanos, ¿cierto? Estos pequeños grupos habrían cruzado, muchachos, por un puente natural que se formaba en el estrecho de Bering. Si se pueden ver aquí el mapa, ¿se les ve bien? ¿Sí? Ya, aquí, hace muchos años atrás, muchachos, se formaban unos hielos, y estos hielos hacían que esta parte donde estaba el estrecho de Beringia, se formaba un hielo como un puente de hielo en los tiempos glaciales. Por lo tanto, se dice, y esta teoría dice, que el hombre habría utilizado, ¿cierto?, estos puentes de hielo para cruzar y llegar a tierras americanas. Así, súper simple esa teoría. ¿Ustedes creen que es como más acertado o no? ¿Le creen a don Alex? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se quiere opinar? Yo creo que sí, sí, profesora, Puede ser, porque ¿cierto? hay muchos cambios en el clima que antes pasaban y ahora ya no ocurren. Entonces, lo más probable es que haya sucedido. Exactamente. Yo les decía en la última clase que nos vimos del hombre, ¿cierto? Mostrado sus rasgos cómo ha ido cambiando con el tiempo. Hablábamos de este mono, ¿cierto? Que iba evolucionando, que primero tenía toda su piel peluda y con los cambios climáticos, ¿cierto? Empezaron a derretirse los hielos, a comenzar a salir lo que era la vegetación. Este hombre ya no necesitaba todo ese pelaje que tenía para protegerse del frío. Por lo tanto, su piel empezó a cambiar y empezó a botar estos pelos, ¿cierto? Para ir ya desarrollándose y evolucionando un poco más. Entonces, al fin y al cabo, el hombre empieza a evolucionar, ¿cierto?, al mismo tiempo que la Tierra, que el lugar donde él habita. Entonces, claro, hablamos de esta teoría, ¿cierto?, que cruzaría por aquí entonces el hombre. Esa es la primera. Vamos con la segunda teoría, muchachos. La segunda teoría, ¿dónde está? Aquí, la teoría de don Paul Rivet, aquí está, perdón, se me pega un poquito esto, es la teoría transpacífica. ¿Qué dice esta teoría, muchachos? Súper simple. Dice que la presencia, ¿cierto?, de pescadores que venían desde la Polo, que era la costa ecuatoriana, ¿ya?, y que habrían arribado, por supuesto, al continente del Océano Pacífico. Dice que habrían arribado al continente, ¿cuándo? Ahí faltó una palabra, no se ve muy bien. Pero claro, efectivamente, estos hombres que eran pescadores, ¿cierto?, estos grupos también de seres humanos, habrían cruzado por el Océano Pacífico, muchachos, para llegar
a lo que era América del Sur. ¿Ya? Esto desde que hacia el año 3200 AC. Una antes consulta, de Cristo. profesora. ¿Se escribe ¿Cómo? eso? No, ¿Se no, escribe eso? no escriban nada, el que quiera escribir puede escribir o tomar apuntes, pero yo todo esto lo mandé al grupo de WhatsApp, así que... Ah, ya. ¿ya? Esa era mi duda. Sí, no Gracias. se preocupen, ya, ok. Entonces, primera teoría, decían que cruzaban por el estrecho de Beringia, ¿cierto? Segunda teoría, dice que pasan a través, ¿cierto?, del Océano Pacífico y llegan a lo que es América del Sur. Segunda teoría. Vamos por la tercera teoría. Ya, la tercera teoría de don Méndez Correa es como la que menos acierta de estas otras dos, porque aquí dice que este poblamiento, ¿cierto?, el poblamiento americano, fue desarrollado por Tierra del Fuego, por un grupo de australianos, miren que están aquí, ¿cierto?, los pusimos con unos dibujitos, que ingresan desde el continente blanco, ¿cierto?, hasta América. Dicen que esta teoría fue desechada, ¿por qué? Porque por las condiciones climáticas era muy difícil que estos seres humanos pudieran sobrevivir a estas bajas temperaturas, perdón, que habían en Tierra del Fuego, ¿ya? Por lo tanto, era muy difícil que llegaran acá y pudieran asentarse, como se dice, ¿ya? Entonces, estas son las tres teorías que más se estudian, pero esta teoría es la que más se desecha, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿cómo estamos? Hay un pequeño resumen para que lo puedan ver, ¿cierto? Y podamos entender este poblamiento americano. Las teorías del poblamiento americano, las tres, ¿cierto?, que nosotros estudiamos el día de hoy. La primera, que aparece acá arriba, por el estrecho de Beringia, que decía que se formaban estos puentes de hielo para poder cruzar América. La segunda, ¿cierto?, que dice que es de Polinesia, perdón, a través del Océano Pacífico llegaban a lo que era América del Sur. Aquí deberían llegar ya casi a nuestro territorio, a nuestro Chile, que en ese tiempo ni siquiera se pensaba que se iba a llamar Chile. Y la tercera, que habla por la llegada de Tierra del Fuego, muchachos, también llegaba acá a través del continente blanco, ¿cierto?, para llegar a sentarse a América. La última es la que fue rechazada, eliminada, ¿cierto?, de estas teorías de poblamiento americano. Entonces, hasta ahí, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Esto hay que aprendérselo bien, chiquillos, porque esto nos va a aparecer después en la prueba. Ya, de hecho, la guía de Bueno, trabajo también... no va a la iglesia. ¿Cómo? ¿No hay que ver lo que me preguntaron? Ya, no importa. Bueno, hasta ahí, bien, ya entender, chiquillos, que esas son las tres teorías más importantes para poder entender cómo llega, ¿cierto?, este hombre o este grupo de seres humanos a poblar América. Recuerden que América ahí, en este tiempo, sí, eran tierras vírgenes. No así cuando vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, de la colonización de América, cuando llegan los españoles a América, que ahí también hablan, ¿cierto?, de un continente que habían encontrado, pero ahí estamos hablando de otra cosa, porque acuérdense que decíamos nosotros que este continente ya estaba habitado, por lo tanto no sabíamos si era un descubrimiento, ¿cierto?, o una invasión, que lo vamos a ver más adelante. En este minuto, no. En este minuto, chiquillos, estamos, ¿cierto?, en tierras vírgenes, donde no eran habitadas y comienzan, ¿cierto?, a ser habitadas. También la historia cuenta, muchachos, varias teorías que dicen de cómo llegan, ¿cierto?, algunos productos o alimentos, semillas a América, que no existían en América en aquellos tiempos, que dice que cuando estos hombres cruzaban por el estrecho de Beringia, obviamente ellos llegaron a tierras americanas buscando alimento, ya entonces ellos llegaban persiguiendo animales y fue como una casualidad que cruzaron este estrecho de Beringia para poder llegar a América. Y se dice, la historia cuenta que estos animales en sus patas traían semillas provenientes de este continente. Entonces traían su semilla en sus patas y al cruzar y pisar tierra americana dejaban esa semilla ahí y se producían estos alimentos que no eran, ¿cierto?, de estas tierras americanas. Hay un montón de teorías sobre todo este comportamiento de los seres humanos, ¿ya? Entonces, avanzamos, chiquillos. Hasta ahí llegaríamos con lo que son las teorías del poblamiento americano, ¿cierto? Y después nos vamos a ir de lleno. Esta clase vamos a hacer una pequeña introducción y la próxima clase, muchachos, partimos de lleno con las primeras grandes civilizaciones prehispánicas de América, ¿ya? Aquí vamos a empezar a hablar ya cómo se ha desarrollado, ¿cierto? Este hombre casi prehistórico que había llegado a tierra americana ya empieza a cambiar, ¿cierto? A evolucionar, empieza a mostrar y a crear, a formar lo que es su propia cultura. Entonces, muchachos, vamos a hablar ahora de lo que son las altas culturas mesoamericanas, perdón. Estas primeras grandes civilizaciones, ¿cierto?, que se desarrollan en todo lo que es este territorio americano. Entonces, aquí les puse un pequeño mapa para que lo vean, ¿cierto? Porque es de aquí, a partir de donde está la parte roja, donde se comienza a habitar todo lo que es el territorio americano, muchachos, ¿ya? Entonces, espérenme.
antes de comenzar a hablar de lo que es las culturas mesoamericanas, yo quiero preguntarle a ustedes y explicarles, chiquillos, qué es alta cultura. Porque ustedes van a ver aquí que dice, cierto, altas culturas mesoamericanas. Ya sabemos que son culturas que comenzaron a desarrollarse en estas tierras americanas, pero ¿por qué se llaman alta cultura? De partida tenemos que entender lo que es cultura. Yo lo expliqué en algunas clases atrás, ¿cierto? Y sabemos que cultura es todo lo que uno va haciendo, ¿cierto? Lo que come, una receta especial, ¿cierto? Que usted inventó, una forma que usted tiene de vida, esto de levantarse a las 7 de la mañana, de llegar a su trabajo a las 8, después estar con la familia. Usted cada día a día, va formando su propia cultura. ¿Ya? Eso es cuando hablamos de cultura. Entonces estos pueblos empiezan a desarrollarse, ¿cierto? Evolucionan, empiezan a desarrollarse y empiezan a formar ellos su propia cultura. Muy similar a cuando llegan los españoles a América, ¿cierto? Y ellos traen su propia cultura de Europa y la traen acá a tierra americana y nos empiezan a nosotros a enseñar, ¿cierto? Su cultura, su comida, su forma de vida. A eso nos referimos cuando hablamos de cultura. Y cuando hablamos de estas altas culturas mesoamericanas, hablamos de estos pequeños pueblos, ¿cierto?, que llegan a tierras americanas, que empiezan a evolucionar, que empiezan a conocer, no sé, la tierra, ya no son recolectores de alimentos, empiezan a cultivar la tierra, se empiezan a desarrollar. Hablar de alta cultura, hablamos de pueblos que ya son mucho más desarrollados, que ellos aprenden a dominar la agricultura, aprenden a dominar la ganadería. Recuerden que los tiempos prehistóricos el hombre cazaba, iba atrás de su animal. Recuerden que yo les contaba que ellos trataban de matar al animal con flechas, con palos, con piedras, y seguían al animal hasta que el animal se desangraba para poder hacer uso de su piel y de su carne. Con el tiempo, estas culturas, como empiezan a desarrollarse y a evolucionar, ya ellos aprenden, ¿cierto?, a domesticar el animal, aprenden a cultivar la tierra, ¿cierto? Ya trabajan lo que es la ganadería, y empiezan a guardar su alimento para estos tiempos que ya eran mucho más fríos, ¿cierto? Por lo tanto, ya no tienen que estar cambiándose de un lugar a otro buscando alimento, ya se pueden quedar en un lugar determinado, ¿cierto? Y poder ahí vivir de la tierra y de la ganadería. Entonces hablamos de alta cultura, de estos pequeños grupos que empiezan a desarrollarse y evolucionan, muchachos. Entonces cuando usted le preguntan alta cultura, ya, una cultura o pueblo evolucionado. Nada más que eso. Con eso es una respuesta perfecta. ¿Ya, muchachos? Entonces, avanzamos para ir conociendo, vamos a conocer. Perdón, profesora, no le escuché lo último que dijo. ¿No me escuchó lo último que dijo? ¿Qué dije? Que cuando hablamos de ¿Era alta... la respuesta justa? Por ejemplo, si a usted le pregunto yo en una prueba qué es alta cultura, que es lo que va en la prueba y también va en la guía, usted solo tiene que poner pueblos que se desarrollan, que evolucionan mucho más que otros, que se desarrollan, puede ser que se desarrollan y que manejan la ganadería y la agricultura. Con eso es suficiente, ¿ya? Si le pregunto qué es cultura, usted ya sabe lo que es cultura, ¿cierto? De hecho, esto mismo que estamos haciendo nosotros, estas clases, es nuestra forma, es nuestra propia cultura. Así uno va... Muchas gracias. Súper. Entonces, muchachos, vamos a conocer las tres primeras, las tres más importantes civilizaciones precolombinas o prehispánicas o mesoamericanas, ¿cierto? De estos pueblos que se insertan en tierras americanas. Entonces, dice, desde los años 600 a 700 después de Cristo, aquí les voy a preguntar algo y que me responde, se va a ganar un puntito ahí para alguna prueba que le falte. A ver, dice, desde los 600 a los 700 después de Cristo. Cuando hablamos del año 700, ¿a qué siglo nos estamos refiriendo? ¿Alguien se acuerda de eso? Vamos, opinen. Ahora sí. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, pues dice después de Cristo, Christopher. DC. Después de Cristo. Sí. Bueno, miren, los que no Profesora, alcanzamos a ver, dígame, El Jorge. primer siglo, 17. 17 por allá. que después de Cristo son 700. Después de Cristo, profesora. A ver, alguien me dijo el siglo 8. ¿Quién fue? 700, se supone que se suma 1 al 7. Valentina, bueno. Ya. Espérame. Buen amor. Tengo la... ¿Ocho? Sí. Valentina, Manuel, espérame, no se preocupen. Si Eso es después de Cristo, profesora. Silenciamos micrófonos, chiquillos. Manuel Vivero, lo tengo anotado aquí. Ya, miren,
Yo le enseñé la otra clase que no hemos visto. Yo sé que no todos, porque no nos vimos todos, ¿cierto? Pero yo les decía que, por ejemplo, si queremos saber a qué siglo corresponde un año en específico, en este caso el año 700, nosotros compartíamos las cifras, ¿cierto? Contábamos unidad, decena, centena, que sería el 7, yo parto, ¿cierto? El 7, y a ese 7 yo le sumo 1, me daría 8, por lo tanto estaríamos hablando del siglo 8. Así, súper simple, ¿ya? Cuando terminemos la clase se los voy a explicar de nuevo ahí en un Word para que lo podamos ver entre todos. Por ejemplo, si yo hablo del año 1890, yo parto la cifra en 2, ya el 18 en 1890 partiría, a ver, se lo voy a anotar, porque espérense. 800, miren, lo vamos a hacer así, esperen un poquito. Esperen un poquito, yo se los voy a enseñar rapidito, no se preocupen. Para que lo puedan aprender, porque es súper importante. Apaguemos un micrófono, sí, muchachos, para que no se nos vaya a acoplar. Apagando micrófonos. Ya. Pueden ver ahí, ¿cierto? Señorita, Sí, Ya, se ve. espérenme, ya. Esperen un poquito. Vamos a abrir una hoja en blanco para que ¿Se ve una hoja en blanco? Sí, se ve en blanco, profesora. Se ve en blanco. Ya. Entonces, miren, yo tengo el año 1850. profesora, ¿Quién me está hablando? Espérenme un poquito. ¿Quién me está hablando? ¿Ven? Entonces, chiquillos, Quiere echar el cuchillito para adentro. ¿ya? Afuera. Ahí sería. Y esto Entonces, sería... a ver, tienen que apagar micrófonos porque si no se nos va. Sí. A ver, voy a apagar el micrófono aquí. No se puede. ¿Cachai? Como aprendí el tiro. Miren, atención, apagando micrófonos, chiquillos. Sí, Miren, otro más. Hablábamos, ¿cierto? Del 7, lo mismo. Yo cuento unidad, decena, y aquí yo acá al ladito. A ese 7 yo le sumo 1. ¿Cuánto me da? 8. Muy bien, Gloria. Me da 8. Por lo tanto, ese año, sí, ese año 700 corresponde al siglo 8. Pero, el siglo 8. ¿usted está segura de eso o solamente una votación a eso? Sí, o al 100%? No, se lo estoy enseñando porque así lo vamos a utilizar nosotros, porque más adelante yo les explicaba a las otras clases, chiquillos, que nosotros en la historia vemos una cantidad de hechos históricos que tienen muchos años, y es imposible, ¿cierto?, aprenderse todos esos años, porque son muchos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preferimos hablar de siglos en vez de años. Entonces, de repente vamos a estar, por ejemplo, hablando el 18 de septiembre de 1810, y yo le voy a preguntar, chiquillos, ¿se acuerdan a qué siglo corresponde? Ah, sí, profe, el siglo XIX. Y vamos a entender más adelante, esto se va a hacer notar, chiquillos, que cuando hablamos del siglo XIX vamos a ver varios hechos históricos y ustedes van a saber ubicarse solitos en el tiempo. Esa es la idea de aprendernos los siglos más que los años, ¿ya? Es más que nada por eso, ¿ya? A la señora Gloria, la voy a anotar aquí porque participó. ¿Ya, Gloria? También lo voy a anotar. Ya. Ya, profe. Ya, entonces, chiquillos, más o menos es esto. Se lo enseño ahora, es más fácil cuando estamos todos presencial, porque uno puede explicar bien esto, pero si no lo entendió, no importa. Yo lo voy a hacer una tarjetita así chiquitita y lo vamos a mandar por WhatsApp, o lo vamos a subir también junto con la guía para que ustedes lo puedan hacer en su casa. ¿Ya? Así que esto es como un paréntesis, así que no se preocupen. Ya, volvemos entonces. Volvemos a donde estábamos. Ya, ¿se ve el PPT, muchachos? Se llama Apocalipto, esa película, pero así. Claro.
Sí, es un claro ejemplo de lo que era la cultura maya y cómo se vivía. La próxima clase vamos a hablar un poquito de eso y les voy a ir contando algunos datos curiosos de la cultura maya que de verdad que son súper Por lo que sé, impresionantes. creo que se hizo en Isla de Pascua. Por lo que sé, se ¿Cómo? hizo acá en Isla de Pascua, aparece esa película, no ¿La estoy segura, película? pero la Apocalipsis, esa que usted dice, Mire, que tiene buen bastantes dato. años. Buen dato, no sabía eso. Sí, la película es súper buena. Como les digo, ahí uno aprende mucho de lo que es la cultura maya y de hecho de cómo era también la cultura, cómo vivía. Bueno, decimos que los mayas, ¿cierto? Fueron una civilización, porque ya no estamos hablando de pueblos, ¿cierto? Hablamos de estos grandes grupos, una civilización que se asienta, muchachos. Asentarse quiere decir que se queda en un lugar fijo, ¿ya? Que se asienta en Centroamérica. Dice que allí levantaron pirámides, ¿cierto? Monumentos, templos que eran de gran tamaño. Muchos templos, porque ellos eran politeístas. Politeístas quiere decir que ellos creían en muchos dioses, ya no tenían un solo dios. Dice que introdujeron grandes avances en lo que era la matemática, la escritura, la arquitectura, la astronomía, muchachos, y además poseían su propia organización social, política y también su propia religión. Eran un pueblo o una civilización, ¿cierto?, súper desarrollada. Y dice, por supuesto, que llega a su fin durante lo que era la conquista de América. Ya cuando aquí ya llegan los españoles a América, se termina lo que era la cultura maya. Hay muchas teorías también. Algunas dicen que se fueron, que se lo llevaron los extraterrestres. ¿No han visto por ahí eso? Yo estuve leyendo de hecho de eso también y hay harto que súper interesante, que es poco creíble, pero sí interesante. También dicen que los mayas hasta el día de hoy todavía viven, que es una cultura que nunca murió, pero que sí fue evolucionando mucho más y desarrollándose. Ya que eso también lo vamos a ir viendo la próxima clase para que lo vayan entendiendo. Y yo aquí les traje unas imágenes, muchachos, para que ustedes las puedan ver, ¿cierto? De lo que eran esta cultura maya. Ahí aparecen sus templos, ¿cierto? Algunos monumentos, miren, algunos jeroglíficos ahí, miren. Y también hay muchos de ellos cerca de sus templos, ¿ya? Perdón. Ya. Entonces seguimos con otra de las altas culturas, ¿cierto? Estas altas culturas, grandes civilizaciones, prehispánicas o mesoamericanas, como le quieran llamar, son los aztecas, muchachos. Los aztecas también se les llamaba mexicas, ¿ya? Que fue una civilización, muchachos, que existió entre los años 1325 y 1520, aquí me faltó un número, ¿ya? Pero es 1325, muchachos. Si yo hablo del año 1325, ¿a qué siglo estaría yo hablando? Siglo XIV. Muy bien, Jennifer. Siglo XIV. Jennifer, lo vamos a anotar a Jennifer, ¿ya? Súper bien. Ya no entendimos el tema de los siglos, ¿ya? Ubicados, chiquillos, en la región actual de México, ¿ya? En la zona central y en el sur de lo que era América Central, ubicaban en un extenso territorio de América. Ya, esta civilización, como dicen, se desarrolló a lo largo de 200 años. Imagínense, 200 años viviendo en el mismo lugar, obviamente evolucionando, ¿cierto? Y desarrollaron, pero un gran avance tecnológico, chiquillos. Aquí aparecen algunas fotos también que yo les dejé de lo que eran los aztecas, sus templos, ¿cierto? Bien similares también a lo que eran los mayas. Recuerden que todas estas... Dígame. ¿Esa torre es, o sea, eso es la que está en México? Esta no. Sí, bueno, esta sí, estas no, porque estas son imágenes. Esta sí, está en México. Y las que yo le mostré de los mayas también están en México. Todas estas culturas, los mayas, los aztecas, habitaban en territorio mexicano hoy en día. Por lo tanto, México tiene mucho de su cultura, ¿ya? No así los incas que los vamos a ver ahora, que ellos tienen como más cultura de hoy el Perú, porque habitaban todo ese lugar geográfico, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Aquí está, como les decía, los incas, chiquillos, estos fueron una civilización que se extendió a través del territorio de Sudamérica y dice que el imperio llegó a los 10 millones de habitantes. Esta era una de las más extensas, chiquillas, civilizaciones. De hecho, el territorio que abarcó es impresionante. Yo se los voy a mostrar también en la próxima clase para que ustedes lo puedan ver, porque es, pero impresionante hasta dónde llegaba. Déjenme ver qué pasó aquí, que no avanza esto. Uy. Se nos pone súper lento el internet porque como somos hartos los que estamos. Profesora Margarita, dígame, le iba a decir, yo no soy la única Jennifer por si acaso. Ya. No se preocupe. Si está su apellido ahí, así que no hay problema. Me falta después el otro apellido de la otra Jennifer, para que ahí me lo dé, ¿ya? Ya, entonces, ahí sí me agarró. El internet está lento, chiquillos, porque como estamos mucho conectados, somos muchos los que estamos conectados, se nos cae, ¿ya? Entonces, como les decía, los incas, ¿cierto? Muy conocido, porque nosotros conocemos hoy en día algo
que está ahí latente, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta foto que está aquí? ¿La pueden ver? La que está a su derecha. La ruina de Machu Picchu, ¿no? Muy bien, las ruinas de Machu Picchu, ¿cierto? Era uno de los templos más Mataron grandes a que los tiene. jaivas. Sí, también. Y salen un montón de videos y fotos y es un lugar, pero hermoso, chiquillos. Hermoso, hermoso. Algunos estudios dicen que Machu Picchu se está hundiendo por la humedad que existe en aquel lugar. De hecho, dicen que de unos 10 15 años más ya esto no va a existir. Así que si van a ver vayan a Machu Picchu. Disculpe, ¿lo puedo interrumpir? ¿Me podría dejar presente, por favor? Sí, Presente, Natalia. Natalia Saavedra, que no Ya. puedo seguir la clase. tengo No se preocupe, problemas. Natalia. No se preocupe, yo la anoté aquí. Señorita. Ya, Ya, no se preocupe. gracias. Ya, entonces como les decía, chiquillos, ¿cierto? Hablamos de Machu Picchu, ¿cierto? Eso fue un legado que nos dejaron los incas. Como les decía, estaban insertos en todo lo que era este territorio americano y efectivamente tiene mucho que ver con la cultura peruana hoy en día. ¿Ya? Vamos a esperar que esto avance porque se nos pega de nuevo. Me da una lata que se pegue esto, pero nada que hacer, pues chiquillos. Vamos a esperar que avance esto. Ahí sí, mire, se cae, avanza todo, ya, no importa. Perdón, ahí sí. Ya, aquí. Entonces, muchachos, como les decía, ¿cierto? Son las 3 grandes civilizaciones que vamos a estudiar la próxima clase. Mayas, aztecas e incas. Vamos a conocer su cultura, vamos a conocer su forma de vida, qué comían, qué hacían durante el día, tenían algún juego, tenían algún ritual, cuáles eran sus dioses, ¿cierto? Eran muy macabros, muy sangrientos, como lo vemos en algunas películas. Todo eso vamos a ver la próxima clase, chiquillos. Así que la próxima clase va a estar bien entrete. Ahora, dudas, preguntas al respecto de la clase que estamos viendo ahora. Después vamos a ver todo el resto de dudas. ¿Alguien le quedó alguna duda con el tema de las teorías, con el tema de sacar los siglos, con el tema de estas culturas prehispánicas? ¿Alguien le quedó una duda o está todo claro hasta aquí? Profesora, buenas noches. Yo quería hacer Buenas una noches, consulta de acuerdo a las teorías. Bueno, nosotros vimos 3 teorías. 2 se supone que son reales, pero mi consulta es la siguiente. Dígame. La primera fue demostrada ante, bueno, todos los grupos, que si eso existió fue real. Hay una certeza de que las 2 primeras teorías fueron reales. Sí, mire, Manuel, escúcheme un poquito, Manuel y todo el resto de los chiquillos. Chiquillos, esta clase se cortan a los 40 minutos, entonces si se nos corta ahora, que me dice que queda menos de 1 minuto, van a entrar todos otra vez al mismo link, si es que pueden, ya, o los que puedan, para poder finalizar la clase, porque les tengo que dar una información también súper importante y además responder lo que nos está preguntando Manuel. Entonces, si se nos corta, muchachos, entran todos otra vez al mismo link, ya, que les dio el profesor, para que podamos finalizar la clase, porque acá me dice que nos queda menos de 1 minuto, ¿ya? Entonces, si se corta, ya saben. Entonces, con respecto a lo que nos dice Manuel, efectivamente, Manuel, estas 3 teorías que nosotros estudiamos... Una duda yo. Ya, pero déjenme responder lo de Manuel y de ahí seguimos con la otra, ¿ya? Y si se nos corta, recuerden entrar otra vez al link. Entonces, como les decía Manuel, son las 3 teorías que nosotros estudiamos. La primera, que es la teoría del estrecho de Beringia, es la más acertada hasta el día de hoy. Pero ojo, Manuel, hay otras teorías más que también hoy en día están siendo acertadas. De hecho, hay una que aparecía incluso en Facebook que yo la estuve leyendo hace un tiempo. ¿Por qué no se las comentaba? Porque se supone que nosotros deberíamos estudiar estas 3. Pero Manuel, como usted está preguntando por estas teorías,